Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. En esta ocasión continuamos con la segunda parte de la historia del universo 898, esa tierra alternativa en la que por culpa de un clavo todo menso, Superman jamás fue encontrado por los Kent y por consecuencia, él no formó parte de la Liga de la Justicia. Recuerda que esta historia la hemos dividido en 3 partes, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar atento del nuevo contenido. Desaad informaba a Darkseid acerca de un terrible daño acontecido en Apokolips, y es que cuando los parademonios se dirigían a la Tierra transportando el dispositivo Doomsday, se estrellaron contra un campo impenetrable que redirigió la detonación de este artefacto hacia el punto de salida, provocando una enorme explosión debido a las reservas del elemento X que poseían, dejando vulnerables a los ocupantes de este sitio. Darkseid y su gente dieron por hecho que esto se trataba de un ataque de nuevo Génesis debido a que los humanos no eran capaces de crear semejante tecnología para proteger la Tierra. Justo en ese momento, Mr. Miracle y Big Barda fueron atrapados mientras llevaban a cabo una operación de rescate que nada tenía que ver con lo sucedido con nuestro planeta, pero esta desafortunada captura los hizo ver como los culpables a los ojos de Darkseid, quien sin dudarlo declaró el inicio de una guerra. Aunque Metron apareció para aclarar las cosas, esto no sirvió de nada. Darkseid era demasiado paranoico como para creer que todo era una coincidencia, así que solo restaba responder a este supuesto ataque. Fue hasta la mañana del día siguiente, después de conducir toda la noche, que Lois Lane se enteró del homicidio causado por Batman. Es cierto que él fue responsable de la muerte de Joker, pero los medios de comunicación lo estaban culpando de haber asesinado a todos los internos del asilo de Arkham. Incluso cuando Batman desapareció entre las llamas y el edificio hizo explosión, los noticieros aún se preguntaban si esto fue verdaderamente un accidente o solo un intento desesperado del murciélago para destruir las evidencias de su crimen. Lo único que se sabía con certeza después de las indagaciones es que nadie pudo escapar de la zona en llamas. Batman estaba muerto y Alfred Pennyworth escuchaba con tristeza sobre esta declaración. Aunque el mayordomo estuvo preocupado toda la noche, pudo respirar de alivio al menos un momento al observar a Bruce llegar a la cueva con Selina en brazos, pero al preguntar dónde estaban Batgirl y Robin, Batman solo era capaz de responder la palabra muertos, una y otra vez. La Liga de la Justicia daba por perdido a Batman por lo que decían en los noticieros. Era evidente que todo lo sucedido hasta ahora estaba relacionado y el campo de fuerza alrededor de la Tierra dejaba en evidencia que el enemigo era alguien sumamente poderoso. Ya que Martian Manhunter, Hawkgirl y Aquaman decidieron quedarse fuera de los asuntos humanos, el resto del equipo comenzó con misiones individuales para tratar de descubrir al cerebro detrás de esta operación. Flash trató de ubicar a los villanos que ya conocían para saber si alguno estaba involucrado en este asunto, pero lo único que encontró fueron guaridas destruidas, el cuartel del culto de la Cobra, la fortaleza del Dr. Singh, la ciudad de Gorilla Grodd y la guarida subterránea de la Hermandad del Mal. Todo estaba en ruinas y los villanos habían sido eliminados sin dejar rastro. El velocista se dirigió a la guarida de Ra's al Ghul justo cuando estaban siendo atacados. Se encontró con el mismísimo Amazo tratando de acabar con la cabeza del demonio y sus súbditos. El héroe necesitaba respuestas y aunque Amazo era capaz de copiar las habilidades metahumanas, Flash era mucho más experimentado con sus poderes y antes de que el androide pudiera igualar su capacidad de hacer vibrar sus moléculas, el velocista logró incapacitarlo removiendo su cerebro. Ra's le contó al héroe que desde hace tiempo distintas organizaciones criminales habían estado luchando entre sí sin motivos claros. Se debilitaron con el tiempo y fue entonces que descubrieron que existía otra organización secreta que había provocado la batalla entre ellos, dejándolos vulnerables para un golpe fulminante llevado a cabo por máquinas como Amazo. Es decir, los imperios criminales fueron destruidos por quien o quienes también estaban propagando el odio hacia los superhéroes. Todo esto era parte del mismo plan para desacreditarlos. Ra's le ofreció a Flash irse con ellos a un refugio seguro en agradecimiento por haberlo salvado, pero el velocista no aceptó. Tenía que resolver este caso. La cabeza del demonio solo le dejó una última advertencia: no confíes en nadie. Hal Jordan acudió a visitar a John Jones para tratar de convencerlo de usar sus habilidades para infiltrarse en LexCorp y averiguar si Luthor era el responsable de esta campaña contra los héroes. Si bien era cierto que este hombre había iniciado con las leyes anti-metahumanos, también era verdad que la tecnología que poseía Joker y la que es usada para generar el campo de fuerza alrededor de la Tierra estaba avanzada miles de años como para ser creada por los humanos. Teniendo en cuenta todo esto, había la posibilidad de que tal vez sí existía un invasor alienígena en el planeta. En Colorado,
Ray Palmer hizo uso de sus habilidades para infiltrarse en la residencia de Clifford DeVoe, mejor conocido como The Tinker. El nivel de seguridad era de primera y burlar cada trampa fue sumamente complicado. Ray casi murió en el intento, pero se las arregló para llegar a la oficina de Tinker. Encontró todo tipo de planos y reportes que hacían referencia al campo de energía que rodeaba el planeta, análisis del clima, estadísticas del crimen, secuestros alienígenas. Parecía que nada de esto se relacionaba, pero entre tantos papeles en el suelo, también estaba el cadáver de DeVoe. Atom dedujo que él no había planeado nada de esto, sino más bien que había descubierto algo y fue asesinado antes de que pudiera divulgarlo. Su cuello estaba roto y estaba manchado por un químico extraño. Ray solo pudo preguntarse quién pudo haber sido capaz de entrar a este lugar y marcharse sin dejar rastro. Lois Lane se encontraba en Metrópolis a punto de reunirse con Perry White para una entrevista. El conductor aún se encontraba ocupado con Lex Luthor en estos momentos y disparos de arma de fuego alertaron a seguridad. Metamorfo fue sorprendido en medio de este ataque y para los guardias era inútil tratar de detenerlo. Escapó sin problemas por las rejillas de ventilación, dejando en el suelo el cadáver de Perry White, mientras que Lex Luthor terminó con un golpe en la cabeza y Jimmy Olsen quedó ileso. Lex se presentó con Lois aún en estas lamentables circunstancias, diciendo que Perry murió sabiendo que los metahumanos lo buscarían por difundir la verdad sobre ellos. Jimmy agregó que Luthor también era un blanco primordial por su postura ante los héroes. El ataque de Metamorfo, quien se supone era uno de los buenos, quedó registrado gracias a una cámara de seguridad. Lex aseguraba que el fraude de los héroes estaba a punto de ser revelado, pero de un momento a otro sufrió una especie de colapso y tuvo que ser llevado al hospital. Ya que Lois Lane se había quedado sin una historia por el fallecimiento de Perry, aún así recibió ayuda de Jimmy, quien le dijo que debía visitar un centro de investigación alienígena en Kansas. Allí se encontraban todas las respuestas para exponer a estos extraterrestres que se hacían pasar por héroes. Más metahumanos seguían siendo capturados alrededor del mundo. Aquaman observó a lo lejos cómo su hermano Orm trataba de destruir una máquina que había capturado a uno de sus amigos. Aunque el rey de los océanos defendía el derecho de los humanos para navegar en este territorio, la realidad es que esta embarcación no parecía construida por el hombre, y por si fuera poco, Orm decía la verdad sobre el secuestro de su amigo y otras especies marinas. Antes de poder deducir qué significaba esto, todos fueron aturdidos por una ráfaga de misiles. Catwoman recuperó la conciencia y alterada preguntaba una y otra vez sobre Batgirl y Robin. Alfred le ayudó a recordar que habían sido asesinados al igual que Joker y le hizo saber que desde entonces Bruce no había sido capaz de mencionar palabra alguna, solo pudo llegar a la cueva y ponerse a salvo por mero instinto. Pasaron los días y Bruce seguía en una especie de trance, no había manera de hacerlo reaccionar, así que Selina tuvo una idea un poco extraña para llamar su atención. Robin asomó desde las sombras recordándole a Batman su promesa de luchar por la justicia a pesar de las circunstancias. Bruce se abalanzó histéricamente contra la figura, descubriendo que se trataba de Selina. Alfred se disculpó por el engaño, pero es que no tenían más ideas para devolverlo a la realidad. Solo les quedó observar cómo el hombre se derrumbaba tan solo al recordar lo que todos sufrieron esa noche por culpa de Joker. Linterna Verde se volvía cada vez más débil debido al campo de energía, pero sus investigaciones dieron resultado cuando finalmente halló el rastro que lo llevó hasta el origen de este escudo. Fue a parar a Francia, donde en la azotea de un edificio encontró una máquina reflectora. Esta no era la verdadera causa del campo, solo era una trampa. Hal trató de reaccionar deteniendo los escombros para evitar más heridos, sin embargo el mayor desastre y el Conde Vértigo le hicieron las cosas difíciles. Linterna se las arregló para dejar fuera de combate a Vértigo y aunque trató de interrogar a Desastre para saber qué estaban haciendo aquí, este murió justo antes de revelar lo que sabía. Todo el evento fue captado por los noticieros a la distancia y lo mejor que Hal podía hacer era marcharse de aquí. Los Outsiders lograron dar con una pista al estar buscando a su compañero Metamorfo en el Ártico, lugar donde recibieron su última señal junto a Simon Stagg hace 2 meses. El cadáver de este último y su compañero estaban aquí y cerca de ellos encontraron una puerta oculta. Al entrar descubrieron una enorme máquina como nunca antes habían visto y al instante fueron atacados y derribados por una figura desconocida. En el Centro de Investigaciones Alienígenas en Kansas, Lois recorría los pasillos mientras le era explicado que todos los metahumanos aquí retenidos ya habían confesado ser extraterrestres y que su única intención era dominar el planeta, algo que de inmediato le pareció muy extraño a Lane, ya que en el pasado había visto a algunos de ellos salvar a personas inocentes. También le dijeron que Perry White estaba trabajando en un documental para hacer pública toda esta información, pero ahora que desgraciadamente había sido asesinado, le sugirieron a Lois continuar con ese trabajo. Antes de marcharse,
retirarse, Lana Lang se despidió de ella, dejando una pequeña tarjeta en su mano con el nombre de la granja Kent. Durante una entrevista de trabajo para entrar al X-Corp, los empleados son testigos de una batalla en las afueras del edificio. Metamorfo estaba luchando contra agentes acorazados y Martian Manhunter se vio obligado a abandonar su plan para acudir en la ayuda de su amigo. John hizo lo posible para calmar a Rex, pero sus poderes se encontraban fuera de control. Apenas tuvo fuerzas para decir que fue obligado a matar personas. Lo habían estado controlando mentalmente. Presuntamente fue capturado hace tiempo hasta que al fin pudo escapar. Lamentablemente, las armas de estos agentes lograron desestabilizarlo, acabando con él. Martian Manhunter estaba furioso, pero no desperdició su tiempo con estos sujetos. Entró directamente al edificio del X-Corp con la intención de encontrar a Luthor, pero fue derribado al instante por una monstruosa criatura desconocida. ¿Podrá Batman recobrar su cordura? ¿Qué es lo que encontró Lois Lane en la granja de los Kent? ¿Alguien podrá rescatar a los Outsiders, a la Doom Patrol, a Aquaman y Martian Manhunter de sus captores? Lo averiguaremos en la tercera y última parte de esta historia.